en Lima, luego en Arequipa y Trujillo, culminando el 11 de septiembre en la Día de Gestión Pública, con un grupo de candidatos a la Alcaldía de Lima el 11 de septiembre. Si bien esta es una iniciativa asociada a las próximas elecciones complicadas como siempre es en el Perú, los coordinadores de esa iniciativa, los profesores Carlos Casas y Silvana Huanqui, esperan que lo que aportamos no sea para una discusión solamente coyuntural, sino que sirve para un intercambio más alterado y basado en evidencias acerca de las políticas públicas tan importantes para el país como son los temas de descentralización. La Universidad del Pacífico, yo creo, se destaca bastante en el país y la región por la promoción de una carrera de docente investigador en lo cual nuestros profesores generan conocimiento original que se difunde a la comunidad científica nacional e internacional. Nuestro papel desde el Vicerrectorado de Investigación, como también nuestros diversos centros y escuelas, promueven esta investigación de alta calidad. Pero también destacamos y damos mucha prioridad a lo que es hacer que los conocimientos de nuestros profesores llevan y se culminan en la propuesta de políticas de acción y de cambio, ¿no? De aportar también al desarrollo, a los retos de desarrollo de nuestro país y a las diversas instancias de gobierno. Eso es algo que nos caracteriza desde la fundación de esta universidad. Agenda 2018, en ese sentido, representa la continuidad de una larga tradición de aporte a los debates en contextos electorales. Algunos se acordarán los famosos intercambios de los años 80, hemos tenido acá los debates entre Fujimori y Vargas Llosa, hemos tenido debates para la Municipalidad de Lima, y también hemos participado desde 2011 en Agenda 2011, Agenda 2014, en 2017 también participamos con nuestros aportes y varias de las propuestas que hemos realizado han tenido la suerte estratégica de culminarse en propuestas en prácticas, ¿no? En esta oportunidad, como vamos a ver hoy día, los temas abordados incluyen las políticas sociales, la competitividad, la reforma fiscal, la simplificación regulatoria, la salud pública, la formalización de pequeños mineros y artesanales, la gestión de residuos sólidos municipales, la gestión por resultados y los distritos turísticos competitivos. Sabemos que el esfuerzo de descentralización ha perdido algo de fuerza y si sumamos a los lamentables escándalos de corrupción que tenemos entre nuestras autoridades, nosotros creemos que es necesario un cambio de rumbo en dicho proceso, ¿no? Y quizás lo positivo, la apuesta de Agenda 2018 es que esto puede ser la ocasión, es que la indignación de los ciudadanos con la calidad de autoridades y gestión que tenemos lleva a que la población misma tenga un rol más activo, que las propuestas que planteamos llegan no solo a los candidatos, sino a quienes tienen que elegir a estos candidatos, ¿no? Y que nosotros exigimos cuentas y eficiencia, eficacia en políticas a nuestros funcionarios a todo nivel, ¿no? Todas las propuestas de políticas, los resúmenes y también la biografía de los investigadores, además el formato de inscribirse en los futuros eventos está en la página web agenda2018.p. Y bueno, cerramos agradeciendo en primer lugar a los directores del CIUP, Gustavo Yamada y la Escuela de Gestión Pública, José Luis Bonifaz, también a los coordinadores Carlos Casas y Silvana Huanqui y todos sus equipos de investigadores de apoyo que han hecho posible esta iniciativa. Agradecemos también a quienes van a comentar hoy día desde la práctica actual, César Liendo, ex viceministro de Economía, Raúl Moñón, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, y Rosana Polastri, ahora directora de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y Gonzalo Carranza, de Llorente y Cuenca, ¿no? Y agradecemos a todos ustedes pues, por compartir con nosotros el día de hoy en esta iniciativa y esperemos que ayude a compartir este esfuerzo en los próximos meses. Muchas gracias. Ahora tenemos a nuestro director del Centro de Investigación, Gustavo Yamada. Muy buenos días con todas y con todos. Simplemente para complementar lo dicho por nuestra vicerrectora Cynthia Sanborn, enfatizar, ¿no?, el hecho que 19 colegas entre investigadores y
consultores asociados al Centro de Investigación y a la Escuela de Gestión Pública, ¿no? Hacen un tiempo que generalmente le dedican a su producción más académica, más científica, porque estamos en el proceso de ser reconocidos como una universidad de alta calidad en la investigación que se realiza. Bueno, los hemos convencido para que, ¿no?, generen estas propuestas más aterrizadas a la realidad regional y local del país. Esta es la tercera vez que lo hacemos, como decía Cintia, desde el 2011 hacemos regularmente estas agendas para con ocasión de elecciones regionales y nacionales, y lleva todo un año de preparación, y en ese sentido sí me siento muy satisfecho de que estemos en medio de este proceso bastante bien coordinado y planificado con todas las áreas de aquí de la universidad, y esta vez en coauspicio con la Escuela de Gestión Pública de la Pacífico. Yo lo que puedo hacer es un poco comentarles cómo va a ser el resto de esta mañana. Vamos a tener una presentación a cargo de Carlos Casas, que es uno de los dos coordinadores académicos del esfuerzo. Una presentación sobre diagnóstico y retos de la descentralización. Luego, Silvana Huanqui, la otra coordinadora académica de este esfuerzo, nos hará una presentación sucinta, pero con todos los mensajes importantes que podamos dar acerca de estas 11 propuestas para gobiernos regionales y municipales. Luego tendremos un panel de comentarios. Agradecemos a Gonzalo Carranza la posibilidad de colaborar con nosotros en moderar este panel de comentaristas de muy alto nivel, donde estarán César Liendo, Raúl Molina y Rosana Polastri. Panel de comentarios alrededor de las 11 propuestas que estamos haciendo. Y por último tendremos las palabras de cierre de José Luis Bonifaz, que es el director de la Escuela de Gestión Pública y coorganizador de esta iniciativa. Muchas gracias desde ya por su participación en este y los próximos eventos que tengan que ver con esta Agenda 2018.pe. Gracias. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por estar aquí, ser parte de esta iniciativa que sigue la Universidad del Pacífico, siempre tratando de aportar. Creemos que uno de los temas, si bien realizamos la investigación, es también tener investigación aplicada y que justamente pueda servir para la aplicación de políticas y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Y en este sentido, lo que, como comentó Gustavo y Cintia previamente, lo que se ha hecho es, a cada profesor se envió una convocatoria a todos los profesores de la universidad y investigadores, y bajo desde el punto de vista de su propia experiencia y de las áreas de investigación que han realizado durante los últimos años, que hicieran propuestas concretas con miras a mejorar la descentralización. Y una de las cosas que quisiera yo tratar de resaltar, que es como mencionó Cintia, es que yo recuerdo, y quisiera hacer un poco de historia acá, del proceso de descentralización. Yo recuerdo que estos temas los empecé a ver fuera, y cuando vine, me acuerdo que Raúl y 2 o 3 más hablábamos del tema, y éramos mirados como alguien que hablaba de cosas exóticas, ¿no? Las cosas de la descentralización acá, ¿para qué sirve? Y el miedo que tenemos, y justamente retomando lo que dice Cintia, es cada vez que hay una elección regional y municipal, o antes solamente municipal, el tema se pone sobre la mesa. Todo el mundo hace propuestas, todo el mundo ofrece cosas. Igual ocurre con las campañas presidenciales, se ofrecen cosas, etcétera, pero después que pasa el ímpetu, que ya son elegidas las autoridades, ya el tema pasa a segundo lugar. Y eso creemos que es un problema muy serio en el país, porque
el tema de la descentralización es clave para poder justamente brindar mejores servicios a los ciudadanos. No debemos olvidar, que la descentralización está pensada para las personas, es un instrumento que nos permite a nosotros brindar de la mejor forma posible los bienes y servicios que la población requiere. Y por otro lado también hay derechos que la Constitución les otorga a los ciudadanos y esa es la labor del Estado. Entonces, la descentralización es un medio. Y ahí yo quisiera hacer algunas reflexiones. Generalmente se toman indicadores fiscales para decir si es que estamos más descentralizados o menos descentralizados en función de cuánto del presupuesto se está entregando a los gobiernos regionales y locales. Y yo creo que a veces eso es un error porque el ritmo de la descentralización, y acá estoy tomando un paper famoso de Rémy Prudhomme que habla acerca de los peligros de la descentralización, es que el nivel y la velocidad del proceso de descentralización son específicas a cada uno de los países. No podemos replicar experiencias, no podemos decir que nuestra meta es llegar a descentralizar el 50% del presupuesto, no sabemos si eso es necesario, puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Entonces, las metas pueden ayudar, pero creo yo que lo más importante aquí es tener un proceso de descentralización que permanentemente sea evaluado. Porque lo que tenemos nosotros es, desde que ha empezado el proceso de descentralización, la gran duda que tengo yo es si todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos gastado y todos los esfuerzos que se han realizado realmente han tenido un impacto en la población o no. Probablemente lo que hemos visto en los últimos tiempos de reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad y los logros que hemos obtenido como país se deben más al crecimiento económico más que a la descentralización. No nos queda claro si la descentralización ha servido para el fin último, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y por eso es que nosotros creemos que uno de los primeros puntos, que quizás es como un gran gorro que queremos mencionar hoy día, es la necesidad de generar información. Si queremos saber cómo vamos, necesitamos generar información para poder monitorear el proceso, para poder tomar en cuenta las acciones correctivas necesarias. Y aquí hay que tener en cuenta, y también hago un llamado a la prensa, porque usualmente lo que tenemos nosotros es que se evalúan a los gobiernos locales y regionales por los ratios de ejecución, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que el gobierno regional de Ancash durante muchos años se llevó el premio al ser el que más había ejecutado, pero ya sabemos lo que estaba ocurriendo en Ancash con los escándalos de corrupción y la ineficiencia. Entonces hay que tener indicadores de calidad, que son mucho más importantes que los indicadores de cantidad. Y también tomar en cuenta que cuando se haga una primera medición, no todas las cosas van a salir bien. Y ahí es donde viene el aprovechamiento político y quizás el temor que tienen muchas autoridades de llevar a cabo mediciones, porque van a surgir los problemas, pero la idea es enfrentarlos y tratar de ver qué cosa ha sido bueno para potenciarlo y replicarlo, y en qué cosa nos ha ido mal para ver qué cosa podemos hacer. Creo que ese es un esfuerzo en donde desde la academia se puede contribuir bastante. Y lo que queremos a partir de esto es levantar nuevamente el tema y que realmente llegue a aprender en la población, llegue a aprender en la academia y en los políticos, donde estamos enfrentando una crisis de la descentralización, es obvio, ¿no? Tenemos problemas de implementación, el nivel central no cumple con su rol rector, los gobiernos locales y regionales en muchos casos tienen falencias técnicas y las reglas del juego a veces no están muy claras. Por tanto, lo que queremos nosotros es justamente tratar de empezar a discutir seriamente este proceso bajo la óptica de que el fin último es, como les dije, el bienestar de los ciudadanos. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí en la universidad. Eso es lo que queremos con esta iniciativa de Agenda 2018, que estas propuestas no se queden guardadas en un armario, sino que sirvan para la discusión, sirvan para avanzar. Y creo que la coyuntura es especialmente importante. Tenemos a Raúl de viceministro de Gobernanza Territorial, que tiene mucha experiencia en el proceso. Tenemos un presidente que ha sido gobernador regional y un presidente del Consejo de Ministros que también lo ha sido. Entonces quizás es la oportunidad justamente para relanzar este proceso de descentralización, para corregir lo malo que haya y para potenciar lo bueno, y ese es el objetivo que tenemos como universidad. Nada más, quisiera quedarme acá y darle la palabra a Silvana, que va a entrar un poco más en detalle en las propuestas. Muchas gracias.
ustedes pueden ver en la página web, en agenda2018.pe, están los papers junto con los resúmenes, que creo que es interesante, y quiero un poco resaltar las últimas palabras de Carlos, del profesor Casas, referente a la importancia de poder desarrollar una agenda para el proceso, porque creo que, como bien lo dice, las condiciones en ese momento son las mejores, y creo que hay una agenda bastante larga para poder armar, para implementar. Y bueno, acá en este trabajo, en estos 20 minutos o 15 minutos que tengo, quisiera presentar algunas de las propuestas que son bastante concretas, bastante específicas, pero creo que son de gran relevancia para poder incorporar en el proceso. Bueno, he tratado de trabajar con 4 campos sobre la base de los trabajos que son bastante particulares, bastante específicos en diferentes temas, pero los he agregado en 4 áreas de análisis. Uno de ellos es infraestructura sostenible para la competitividad, desarrollo económico territorial, todo lo relacionado a la articulación de las políticas sociales y gobernanza multinivel y finanzas públicas. Bueno, acá solo he mencionado a los autores con los trabajos de investigación que están relacionados a cada uno de los temas que voy a tocar. El primero de ellos, el primer tema, es referente al tema de infraestructura sostenible para la competitividad. Básicamente ahí los trabajos de Urrunaga, los trabajos de Aguirre y de Omar Narrea, creo que han podido, digamos, captar cuál es la problemática principal que existe en términos de infraestructura y en términos del efecto, el impacto que puede tener en la competitividad. Solamente a manera de hechos estilizados, podemos ver que, bueno, tenemos que reconocer de que existe una brecha bastante fuerte, bastante importante en infraestructura, y no solamente existe una brecha a nivel nacional, sino que a nivel regional, a nivel de departamentos, regiones, etcétera, la brecha puede ser bastante heterogénea, bastante desigual, y que existe un trabajo de una agenda de priorización para poder cerrar esa brecha. Por ejemplo, en el segundo gráfico vemos que en el índice de competitividad regional, en el pilar de infraestructura, existen diferencias bastante marcadas entre departamentos, incluso en los departamentos que están más abajo, donde la brecha de infraestructura se sustenta en una alta brecha de servicios básicos, como agua, electricidad, desagüe, entre otros. Con lo cual, estos autores marcan o, digamos, desarrollan todos estos aspectos para dar propuestas en los siguientes temas. He marcado 4, digamos, que hemos podido identificar. El primero de ellos es la deficiente articulación entre los niveles de gobierno. La inadecuada priorización de políticas de acuerdo a las necesidades regionales y locales, cada uno lo voy a detallar, la ausencia de planificación de las obras públicas y ausencia de políticas desarrolladas a tecnología de información. Por ejemplo, en el caso de la deficiente articulación, los autores han señalado claramente cómo, digamos, precisan ejemplos bastante claros, bastante comunes sobre la interferencia entre obras de infraestructura. Por ejemplo, solamente casos bastante emblemáticos, bastante representativos. La obra que desarrolló el gobierno regional del Callao, la ampliación de la avenida Gambetta, ¿no es cierto?, que cruzaba con el plan de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, claro, ahora se ha armado un túnel, pero digamos que esto ha generado, de alguna forma, esta descoordinación ha generado importantes costos, bastantes retrasos, entre otros problemas, ¿no? O, por ejemplo, también el caso del anillo vial, que bien lo detallan estos autores, porque los problemas, o digamos la pelea entre las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes generó bastantes retrasos en la puesta en marcha, en la gestión de este proceso. Eso es por un lado. Entonces, esa interferencia entre las obras de infraestructura junto con las barreras burocráticas. El tema de barreras burocráticas lo voy a mencionar también en un segundo eje, pero que no quita el impacto que puede estar generando en el desarrollo de la infraestructura, especialmente cuando hablamos de la participación privada. Por ejemplo, acá los autores, mencionan sobre la no uniformidad de los requisitos entre niveles de gobierno, prohibiciones, exigencias, cobros para la realización de actividades económicas no estipuladas, entre muchas otras que no están alineadas bajo una sola mirada que pueda ser articulada entre niveles de gobierno. Otro tema asociado, además de la deficiente articulación entre niveles de gobierno relacionado a la infraestructura, se
se habla de la ausencia de planificación para las obras públicas. En el caso de este tema, de este problema identificado, muchos problemas se han generado a partir de, por ejemplo, los retrasos por procesos de expropiación incompletos o la poca planificación de los estudios complementarios. Todos estos problemas que, de acuerdo a los autores, vienen generando sobrecostos, tiempos excesivos en la ejecución de dichas obras. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en el retraso de procesos de expropiación incompleto, como el caso de la línea amarilla, han generado costos importantes porque esos procesos de expropiación tardías han ocasionado que finalmente los predios se sobrevalúen a montos bastante exagerados. Y bueno, finalmente es en la inversión que se van a acumular esos sobrecostos, generando pues un tipo de ineficiencia. Por otro lado, otro de los problemas asociados a la infraestructura, y la poca planificación de estudios también, que es bastante común, especialmente a nivel local, se refiere a los estudios complementarios, que no se planifican a pesar de que toma su tiempo. Hay un tiempo determinado para, por ejemplo, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos o los estudios de impacto ambiental, que finalmente son los principales, o los elementos principales que retrasan la mayor cantidad de las obras. ¿De acuerdo? Y esto solamente, de acuerdo a esos trabajos, pueden llevarse a cabo solamente con una adecuada planificación, tomando en cuenta estos tiempos que tienen que tomarse para la puesta en marcha de todos estos componentes dentro de la gestión de los proyectos. Una tercer elemento detrás de este eje, de esta área, es la inadecuada priorización de las políticas, de acuerdo a las necesidades regionales y locales. Acá Omar Narrea, en su trabajo, muy bien enfatiza el problema del poco reconocimiento del potencial productivo, especialmente en el trabajo se basa en el sector turístico, el turismo. Existen 106 distritos con recursos turísticos que tienen alto potencial. Hay más recursos turísticos, pero son 106 que tienen un alto potencial, pero que en muchos casos tienen una nula o muy baja participación en el gasto de los gobiernos locales o regionales. Incluso sabiendo que estamos frente a una tendencia de crecimiento en el caso de llegadas internacionales a potencialmente a estos destinos, o incluso con un incremento bastante fuerte en los viajes de vacacionistas internos en los 2 últimos años, pasando de 35 millones a 40 millones de 2014 al 16. Entonces, por un lado, este poco reconocimiento del potencial productivo, junto con la ausencia de un plan que exista, un plan nacional de infraestructura que permita reconocer cuáles son las exigencias o las necesidades por región o por gobierno local, creo que es un trabajo que todavía no se está realizando de manera muy completa, especialmente dado que requiere la articulación con los diferentes niveles de gobierno. Digamos que la fuente de información tampoco es bastante débil en esos aspectos, y los autores precisamente señalan en la necesidad que exista un plan que permita cerrar estas brechas en un periodo multianual. Por otro lado, en el caso de la ausencia de políticas de ciencia, tecnología e innovación, los autores señalan que existe una política de ciencia y tecnología, sí, débil y muy centralizada. Por ejemplo, en este mapa podemos ver que la distribución del gasto en inversión y desarrollo está centralizado básicamente en Lima y Callao. Es decir, Lima y Callao tiene casi el 30-40% de todo el gasto, y los demás departamentos no llegan ni el 10%. En algunos casos, en algunos departamentos, el gasto en inversión y desarrollo no llega ni al 0.1% del total del gasto en este sector. Entonces, y considerando adicionalmente que el 63% de los investigadores a nivel nacional están en Lima y Callao. Adicionalmente, otro de las debilidades que menciona los autores Fassbender, Flores y Heredia en su trabajo, se refiere a las debilidades de los consejos regionales de innovación, ciencia y tecnología, la carencia de personal que existe a nivel de esas entidades, de personal permanente, o el bajo presupuesto que es asignado a esos sectores. De acuerdo con lo cual, se genera una nula incidencia, y si a esto se acompaña la falta de coordinación entre CONCITEC y las unidades regionales,
creo que el avance por lo pronto, en el mediano plazo, en este aspecto, va a ser bastante débil y no se puede esperar muchos resultados. Bueno, esos son los trabajos referentes a infraestructura sostenible para la competitividad. Son 3 trabajos que se han resumido en este aspecto. El otro segundo análisis se refiere al desarrollo económico territorial. Es decir, cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de qué es lo que requiere, en este caso, a nivel de empresa privada, a nivel de sector empresarial, especialmente en MIPES, considerando que el 95% de las MIPES formales, según los autores, tienen un ciclo de vida menor de 3 años y que el 86% se encuentra en MIPES, pero solamente, o sea, el 86% de la mano de obra se encuentra en MIPES, pero solamente agregan 24% de los ingresos al país. Es decir, cuentan con una baja productividad, una baja competitividad. Entonces, adicionalmente, otro trabajo asociado se refiere a básicamente la gestión de los residuos sólidos, elaborado por Joana Camiche, donde uno de los puntos que resalta en el diagnóstico es la falta de cultura de reciclaje en la gestión de los residuos sólidos, es decir, cómo los volúmenes existentes actualmente de residuos sólidos prácticamente la mayoría se desecha y se desecha en botaderos que no son adecuados. Entonces, también es tomado este tema por el paper de Camiche, y adicionalmente otro factor que también impacta en el desarrollo económico local especialmente es el tiempo que puede tomar o las barreras burocráticas asociadas al desarrollo de empresas o de emprendimientos, donde algunos autores señalan que el tiempo para obtener una licencia de funcionamiento es excesivo, especialmente si comparamos con estándares internacionales. Adicionalmente, como hecho estilizado, tomamos en cuenta el rol o el problema de la minería informal, la minería artesanal y los escasos esfuerzos o los esfuerzos que no están siendo muy efectivos en términos de la formalización de estos mineros artesanales y de pequeña escala. Entonces, en este aspecto, los principales ejes o los principales problemas los hemos resumido en 2. Primero, la política sin un enfoque de sostenibilidad ambiental y el bajo o el poco entorno favorable que existe para emprendimientos. En el segundo caso, relacionado a los emprendimientos, los autores señalan algunos de los principales problemas o debilidades en la gestión local, como las fuertes barreras burocráticas impuestas por las municipalidades. Y en este aspecto es importante tomar en cuenta que el problema no radica en un marco, radica en la falta de seguimiento de un marco legal que está establecido a nivel nacional. Es decir, esto lleva a de que existan tasas que prácticamente carecen de un fundamento legal o que no responden a lo que establece, digamos, las políticas que están a nivel nacional. Adicionalmente, tasas que no son incorporadas en los TUPA o requisitos que son considerados ilegales. Es más, tomando en cuenta las denuncias que son fundadas a Indecopi, el 53% de estas solamente se asocian con barreras burocráticas establecidas por gobiernos regionales y gobiernos locales en estas tasas. Eso es por un lado. Adicionalmente, los autores mencionan que, con hechos también estilizados, los excesivos procedimientos administrativos de diversas instituciones no conectadas, que representan un problema para el emprendimiento. Es decir, cuando una empresa nace, tiene que pasar por instituciones como la Municipalidad, Defensa Civil, SUNAT, SUNAR, entre otras. Pero, sin embargo, a pesar de que existe una serie de pasos, una serie de procedimientos necesarios para una empresa naciente, no existe una articulación de las mismas o no existe una ventanilla, una plataforma que le pueda brindar la información plasmada bajo una sola mirada, una sola lógica que le ayude al emprendimiento a llevar a cabo todas las operaciones para poder operar de manera formal. Por otro lado, los enfoques, las políticas asociadas a los temas ambientales, tenemos lo desarrollado por Joana Camiche en la deficiente gestión de residuos sólidos y los problemas
asociados a este tema se asocian principalmente a una baja capacidad en la recaudación de arbitrios por parte de los municipios, que en muchos casos son menos del 50%, menos del 30% de la recaudación efectiva. Y, por otro lado, la carencia de presupuestos reales en los costos, en los cuales esa política puede realizarse de manera muy sencilla, digamos, con una coordinación o con desarrollo de metodologías a nivel nacional. Por ejemplo, uno de los hechos acá es que el volumen en el costo por kilo, en el caso de basura, de residuos sólidos, puede variar fuertemente entre los diferentes distritos en Lima metropolitana solamente. Por otro lado, la débil institucionalidad en proceso de formalización de la minería artesanal que desarrolla Álvaro Cano se asocia a los constantes cambios en el marco legal relacionado a la formalización y en la débil articulación que existe entre los niveles de gobierno e incluso entre sectores como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía. Un tercer foco, digamos, de análisis, un tercer campo de análisis se asocia a las políticas sociales, para los cuales acá se han rescatado 2 trabajos de investigación, de Pablo Lavado y de Arlet Beltrán con Enrique Vázquez. Ellos presentan primero un dato bastante importante. El 46% del gasto social, que suma cerca de 68.000 millones, es ejecutado por gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, lo que presenta Pablo Lavado se asocia a la información, a la débil información o la información incoherente que puede existir entre los afiliados de un servicio tan básico como el servicio de salud. Entonces, uno de los datos que interesantes al respecto es que el 31% de afiliados al SIS que ha tenido una condición o accidente en las últimas 4 semanas de la encuesta, no se llega a atender en un centro de salud, son solamente 31% los que se llegan a atender. El resto que ha tenido una condición no se atiende. ¿Por qué? Hay varios problemas al respecto. Una demanda insatisfecha y una desarticulación de los programas. En el primer caso, cuando hablamos de la desarticulación a nivel de gobierno, un tema que menciona Arlet Beltrán es la deficiente información de beneficiarios y los servicios que existen. Es decir, existe una serie de programas sociales, una serie de entidades ejecutoras que intervienen en la ejecución de los mismos, pero no se cuenta con una base de información, un sistema que pueda permitir reducir estas duplicidades o incluso problemas tan básicos como la falta de cobertura o las filtraciones que pueden existir en la provisión de estos servicios. Adicionalmente, por ejemplo, en el caso de la información que se contiene actualmente solamente por tema de salud, del acceso al SIS, la Encuesta Nacional de Hogares reporta, a manera de ejemplo, 15 millones de beneficiarios, sin embargo el SIS reporta 18 millones. Entonces, existen falencias actualmente en los sistemas que pueden ser mejorados a nivel nacional y en coordinación con gobiernos regionales y locales. En el caso de la demanda insatisfecha, Pablo Lavado trabaja mucho un tema interesante que es el intercambio prestacional. Existen actualmente restricciones de acceso a los servicios de salud básicamente porque no existe esta coordinación entre los prestadores, digamos, para poder beneficiar a los asegurados por SIS y a los asegurados por salud. Por ejemplo, en el caso de salud, digamos, tenemos que en Lima se encuentran los centros de salud de categoría 2, digamos, tienen más centros de salud de categoría 2 que el MINSA, pero en el caso de las regiones existe una mayor cantidad de centros de salud de categoría 1 de las que puede contar salud. Entonces, lo que establece Pablo Lavado en su paper es que a través de una política de integración que pueda permitir ese intercambio prestacional, un asegurado del SIS pueda atenderse en un local administrado por salud, contando con las herramientas de información adecuadas para poder tener un mapeo de todos los asegurados que existen. Finalmente, el último
aspecto, el último área de estudio, se refiere a lo que es gobernanza multinivel y finanzas públicas. En ellos hemos seleccionado o hemos resumido los trabajos de Carlos Casas y de Silvana Huanqui, y Carlos Casas presenta, por ejemplo, una de las problemáticas asociadas a la alta dependencia que existe de las transferencias. Entonces, a nivel de gobiernos locales, tenemos una excesiva transferencia de lo que se conoce como transferencia de gobierno nacional. Esos datos, 42.5% para gobiernos locales y 38.7% para gobiernos regionales, cuando no está incluyendo incluso el saldo de balance, que si se incluye el saldo de balance, supera el 50%. Y por otro lado, se resalta también la importancia que ahorita tienen los programas presupuestales en el gasto público de los gobiernos regionales y locales, pero la poca articulación que existe, a pesar de que gran parte del presupuesto de los gobiernos regionales y locales se enmarca en un programa presupuestal, y el desconocimiento que existe actualmente del contenido de esos programas. Al respecto, se han trabajado dos temas. Lo que se refiere a la disparidades fiscales horizontales entre el mismo nivel de gobierno, y verticales entre niveles de gobierno, y la deficiente articulación territorial que existe de los programas presupuestales. En el primer caso, Carlos Casas trabaja resalta el problema de la baja capacidad de generación de ingresos propios, especialmente a nivel local, dado que a nivel de gobiernos regionales no tienen una potestad recaudatoria. Y adicionalmente, el trabajo y la propuesta de cambio al respecto se asocia al sistema de transferencias, que actualmente es poco articulado. Es decir, el carácter compensador del Fondo Común no toma en cuenta las desigualdades generadas por el canon. En general, en el sistema de transferencias, las diferentes transferencias no necesariamente responden a una lógica de equidad. Entonces, al incluir otras transferencias, se puede generar incluso un incremento de la desigualdad entre unidades del mismo nivel de gobierno. Por otro lado, la discrecionalidad de los recursos ordinarios, que el profesor Casas menciona sobre la oportunidad que puede ser para poder utilizarse a manera compensatoria en el sistema de transferencias. Finalmente, cuando en el trabajo sobre articulación territorial de los programas presupuestales, existen dos problemas o dos focos importantes a tomar en cuenta en la agenda. Uno es el bajo desarrollo de una lógica de procesos. Esto solamente se aplica en todos los niveles de gobierno, pero más aún a nivel de gobiernos regionales y locales. Acá hay un problema. Hay que tomar en cuenta que el proceso de descentralización se desarrolló muchos años antes, se implementó muchos años antes que el gobierno empiece a desarrollar una lógica de procesos, ¿de acuerdo? Y esta lógica todavía no está estandarizada. Entonces, ¿para qué sirve esa lógica presupuestal, esa lógica de procesos? ¿Cuál es la idea de estos programas presupuestales? Los programas presupuestales contienen las intervenciones, las estrategias, y las plasma toda la operatividad de cada estrategia con indicadores de desempeño que pueden ser monitoreados. Entonces, a lo que se ha visto, lo que se trabaja en el paper, es que existe un desconocimiento muy fuerte del contenido de los programas presupuestales a nivel de gobiernos regionales y locales, y por tanto no existe una relación entre el gasto que se le otorga a los gobiernos regionales y locales en el marco de los programas presupuestales y los indicadores de desempeño. En muchos casos son resultados ambiguos. Con todo lo que he mencionado, digamos, ese resumen de los puntos principales de 11 trabajos de investigación, he buscado resumir de manera muy breve, creo que no hago justicia al contenido de cada uno de los trabajos que sugiero su lectura. Las propuestas de cada uno de los ejes los podemos ver acá. En el caso de infraestructura sostenible para la competitividad, creo que es básico, más de un trabajo creo que coincide con la necesidad del desarrollo de un plan de infraestructura, pero un plan de infraestructura que responda a las necesidades logísticas de cada una de las regiones. O sea, un plan de infraestructura que se trabaje mano a mano con los gobiernos regionales y en la medida de lo posible con los gobiernos locales.
porque ellos son los que pueden brindar de alguna forma la información e incorporar este plan en un horizonte multianual. Por otro lado, el desarrollo de mapas de información regional y local, mapear las potencialidades de cada una de las regiones para poder incorporarlas en la priorización del gasto respectivo. Como tercera propuesta, el desarrollo de capacidades enfocado en necesidades de la región. ¿De acuerdo? En el caso de desarrollo económico territorial, en la segunda área, más de un trabajo coincide y propone la uniformización de las reglas de juego de las municipalidades. Por ejemplo, el TUPA único. Un TUPA que pueda estar determinado a nivel, o sea, bajo una sola mirada y que sea un mismo formato que se pueda respetar para determinados procedimientos, ¿no? Los procedimientos más importantes y los más sensibles en torno a el desarrollo de un emprendimiento. Por otro lado, otro de los puntos que también es bastante común en la recomendación de los trabajos es la integración de los sistemas de información en las distintas instancias a nivel nacional. Es decir, información que pueda ser manejada por los 3 niveles de gobierno y ser alimentada por los 3 niveles de gobierno para poder tomar las decisiones más importantes en diferentes aspectos, diferentes sectores. Una tercera propuesta para el desarrollo económico territorial, incorporar el cambio de paradigmas, esto asociado a la gestión de residuos sólidos. Joana Camiches lo establece de manera muy clara. Los residuos sólidos pueden ser potenciales recursos, como se realiza, como se hace en otros países. Se utiliza a manera de, se puede utilizar el reciclaje como incluso recursos monetarios para los gobiernos locales. Y esto en coordinación con, digamos, asociación de recicladores, como han habido casos como Surco, Miraflores, que tienen casos exitosos al respecto, creo que pueden cambiar también la lógica y el impacto adicional en temas de medio ambiente. Una cuarta propuesta, la digitalización de todos los procesos en el Estado bajo un enfoque estandarizado, que un poco responde a la integración del sistema de información. Y una ventanilla única orientada al ciudadano. Esta ventanilla que puede permitir, si yo quiero armar una empresa o quiero seguir un proceso, puede permitir tener toda la información de las diversas entidades para que facilite y reduzca en tiempo y costos monetarios el desarrollo de una empresa o de un emprendimiento. Por el lado de la articulación de las políticas sociales, los autores proponen la integración del sistema de información, similar a lo que hemos hablado, pero bajo una lógica de un manejo articulado de todos los beneficiarios de todos los programas sociales que existen. Saber quiénes son los beneficiarios de las diferentes estrategias, de las diferentes intervenciones, y adicionalmente poder contar con plataformas orientadas a la evaluación de intervenciones. Es decir, por ejemplo, los autores proponen una aplicación que pueda permitir que los mismos beneficiarios puedan evaluar y poder dar sugerencias o, digamos, de contar cuáles son los principales problemas dentro de cada una de las intervenciones. Finalmente, en el caso de gobernanza multinivel y finanzas públicas, bueno, los autores sugieren primero la necesidad del rediseño del sistema de transferencias bajo una lógica de complementariedad. Adicionalmente, la mejora de las capacidades en generación de ingresos propios, y un punto interesante en esa propuesta es la posibilidad de transferir la recaudación de los impuestos, o sea, no la administración, sino lo recaudado a alguna región. Por ejemplo, el impuesto a la renta de personas naturales, de manera que pueden haber más trabajos para poder mejorar la recaudación dentro de cada región, sabiendo que el gobierno regional puede ser partícipe de esa recaudación que podría ser transferida eventualmente. Como tercer punto, la necesidad de complementar los programas de incentivos con la mejora de las capacidades en el logro de resultados. Es decir, aquí hablamos del plan de incentivos, pero no bajo una lógica de cumplimiento de metas solamente, sino complementar este cumplimiento de metas con la mejora de las capacidades para que el cumplimiento de metas sea sostenido, sea gradual y tenga una visión de largo plazo. Y finalmente, la necesidad de publicar los resultados de los indicadores de desempeño y fortalecer este mecanismo de rendición de cuentas que actualmente es muy débil y no se llega a conocer cuál es el resultado de la gestión pública en las diferentes intervenciones y estrategias del Estado. Bueno, eso fue mi intento por resumir las 11 propuestas en
muy poco tiempo. Gracias.